Bienvenidos a una edición más de A Tu Salud. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por la preferencia. Hoy es un programa especial, Andrés, y ya le pido a Ronald que me ponga la musiquita que estuvimos preparando. ¿Pero por qué será? Ahí nos van a poner una música. Sí, está anunciando por qué. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a toda nuestra gente, a nuestra teleaudiencia que cada jueves nos sigue. Y Fede está haciendo una Allá se escucha de fondo despacito. Eso, hoy A Tu Salud cumple el programa número 30, es el día edición de hoy. 30 del programa A Tu Salud, que cada jueves llega a través de las pantallas de YouTube también y a través de canal 13, 17. Tigo es canal 23, Personal Flow es canal 17 y también nos ven por Unión TV. Así es que muchas gracias a todos, como les decía al principio, por permitirnos hace 30 jueves ingresar a sus casas para traerle información de la mano de los mejores especialistas. Y hoy no vamos a hacer la excepción, hoy tenemos una mega invitada. Pasó rápido. ¿Qué tal, doctor Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo está Fede? Y por sobre todo buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que nos prefiere siempre. Descansado después de esta pausa que tuvimos y contento por el aniversario que estamos cumpliendo hoy, nuestros 30 primeros programas. Muy bien, muchas gracias Juan, bienvenido. También le mandamos un saludo al querido doctor Emilio Arriola, que hoy no nos pudo acompañar, pero seguro nos está viendo. Que se recupere pronto. Que se recupere pronto, está enfermito. Entonces le mandamos una pronta recuperación y les recordamos que este programa es presentado por Centro Médico San José de la Ciudad de Limpio y también el consultor metabólico Metabolic Care, donde el doctor doctor Federico Fariña y yo atendemos pacientes con triglicéridos, colesterol, diabetes, obesidad y cientos de patologías del espectro metabólico. Así que 0973-162-162. También nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, sí. @atusalud.paraguay. ¿Cómo está, doctor Federico, en Instagram? @eldocfede. Y le preguntamos también al doctor Barbosa que nos recuerde. Estoy como dr.juanbarbosa. Entonces, repetimos, dr.juanbarbosa, el docfe y andresjiménez.diabetes en la página de Instagram. Bien, vamos, ¿qué te parece si empezamos ya con los segmentos clásicos de A Tu Salud? Clásicos después de Semana Santa, así que. Clásicos de Semana Santa también el tema, podemos armar una cartelera como si fueran películas de cine. Escuchen este tema. Cuidado, ojo con la resaca digestiva, pancreatitis aguda post Semana Santa. Si escucharon de esto, si no, el doctor Juan Barbosa va a desarrollar este tema. Así es, Fede. Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de descanso, pero también tiempo de excesos. La Semana Santa nos trajo mucha comida, excesos en cuanto a las bebidas también, chipas, llegó la Pascua, chocolates y todo eso hoy lastimosamente nos trae consecuencias. Consecuencias que esta semana en consultorio trajeron muchos pacientes por dolencias y molestias relacionados a las piedras en la vesícula y sus complicaciones, y hoy te voy a hablar una de ellas que es la pancreatitis aguda. Pero aparte de este exceso de las complicaciones de la piedra, yo quisiera saber también, Fede y Andrés, si es que este exceso de alimentación también llevó a la consulta de los pacientes con alguna de las patologías metabólicas que ustedes atienden en el consultorio. O sea que tuvimos muchas descompensaciones metabólicas. Esto significa pacientes que se descompensaron, empezaron a subir su azúcar y también la presión arterial, muchos chanchos, muchos cerdos salados, y eso hizo que tengan crisis hipertensiva. Las urgencias estaban llenas de estos casos, doctor Juan. Y hoy vamos a hablar entonces de un órgano que controla en gran parte todo esto. Vamos a hablar del páncreas, Andrés. El páncreas es un órgano que nuestro cuerpo produce sustancias, algunas de ellas van a la sangre y otras de ellas van al tubo digestivo. Y justamente estas sustancias que van al tubo digestivo se encargan de hacer una suerte de detergente para que podamos absorber las grasas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y estas justamente sustancias, cuando faltan y no llegan al lugar donde tienen que llegar, sobreviene la enfermedad que es la pancreatitis aguda. Los excesos de alimentación hacen que se formen piedras en la vesícula, y cuando estas piedras, más que nada, son pequeñas y salen de la vesícula, pueden obstruir otros conductos y tapar justamente el paso de las sustancias que están en el páncreas y producir una inflamación de este órgano, y termina llamándose pancreatitis aguda.
que no es solamente una inflamación cualquiera, sino esta inflamación puede ser incluso mortal para los pacientes. Ahora, pero ¿cómo saber si tengo una pancreatitis o cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Primero que nada, el dolor, que es una de las cosas más importantes y llamativas. Este dolor puede aparecer o en la boca del estómago y correr hacia los lados. Es un dolor que conocemos como dolor en cinturón, que está asociado a la ingesta copiosa de alimentos, como dijo el doctor Andrés, chanchos, chocolates o los excesos de alimentación. Si tenemos un dolor importante relacionado a estas comidas, con la presencia de náuseas y vómitos en varias oportunidades, también podemos tener fiebre o cambio de color en la piel muchas veces y notar que la piel está un poco amarilla, podemos estar frente a una pancreatitis aguda. Y es una enfermedad en la cual tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación y el tratamiento, pero hoy te voy a hablar de cómo prevenirla y tratar de que esto pueda llegar a pasar. Si notaste alguno de estos cambios, el diagnóstico se puede realizar, aparte de los síntomas que te acabo de comentar, con estudios en sangre. La dosificación de algunas hormonas en sangre van a permitirnos confirmar el diagnóstico y a través de una ecografía abdominal que más que nada nos va a hablar sobre la causa de la pancreatitis, que como te estuve comentando son las piedras en la vesícula. Doctor Andrés, que tengo entendido vos haces ecografía de hígado también, pero podés identificar con las ecografías también las piedras en la vesícula. Así es, cuando uno hace una ecografía abdominal, de repente si no hay muchos gases, que esa distensión abdominal que ocurre, entonces se puede observar de repente todo el tamaño del páncreas. El páncreas tiene varias estructuras, varios segmentos, entre esas la cola y la cabeza, entonces se puede identificar y ver más o menos. Pero lo que decía el doctor Juan Barbosa, este diagnóstico hacemos a través de una tomografía, pero sí, en ecografía se puede ya sospechar de una pancreatitis. Por eso es importante estos métodos auxiliares, porque el estudio que lo utilizamos va más que nada para tratar de buscar la causa de la pancreatitis y no el órgano en sí, que son las piedras en la vesícula. Porque muchas de las personas o muchos de los pacientes ya saben que tienen piedras, pero dicen, no, yo como bien, no me controlo y voy a dejar nada más mi piedra que quede ahí, no va a pasar absolutamente nada. Y esto lastimosamente es como una bomba de tiempo. La piedra puede permanecer ahí meses o incluso puede estar más tiempo, puede estar años, o mañana mismo esa piedra salir de la vesícula, trancar el otro cañito en cuestión y producir una pancreatitis, y las complicaciones son sumamente graves para los pacientes. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Si nosotros ya sabemos que tenemos piedras en la vesícula, lo fundamental es realizar la cirugía cuando no tenemos esta inflamación del páncreas. Entonces, la cirugía se puede realizar por vía laparoscópica, que es la cirugía mínimamente invasiva, en la cual hacemos cortes pequeñitos, hacemos 3 o 4 cortecitos y la vesícula entera con todas las piedras que están adentro se retiran del cuerpo, y con eso evitamos que esta enfermedad pueda llegar a aparecer. Diagnosticarla a tiempo y tratar a tiempo, esto va a evitar todas las complicaciones y, como les estaba comentando, que pueden llegar a ser sumamente graves. Muchas gracias, Juan, y realmente muy importante el tema del cual nos hablabas, y probablemente muchas de las personas o algunas en sus casas se sentirán identificados, esperemos que no, y resaltar que esta enfermedad, esta complicación de las piedras en la vesícula es totalmente prevenible. Y también vamos a hablar del siguiente tema con el doctor Andrés. Esto también puede llevar a una pancreatitis, no a causa de piedras, sino a causa de los triglicéridos altos. Entonces, lo que tu análisis te puede estar gritando en silencio, de este tema nos habla el doctor Andrés. Así es. Bueno, continuando al tema del doctor Juan Barbosa, que es cirujano, él hablaba de un tipo de pancreatitis. Yo le voy a hablar de una situación que podría llevar a una pancreatitis, que no se trata específicamente de las piedritas que van hacia ahí. Bueno, ahí el doctor Federico decía algo silencioso, así que una patología, algo que está circulando por la sangre, que empieza a dañar todos los órganos. Normalmente cuando hablamos de los famosos triglicéridos, ¿verdad? Porque así se pronuncia, de repente los pacientes nos dicen, doctor, tengo colesterol, tengo triglicéridos. Entonces la palabra triglicéridos, ¿qué significa? Los triglicéridos elevados es cuando empiezan a elevarse algunas de las grasas, porque los triglicéridos es un tipo de grasa que viene a consecuencia del consumo excesivo de carbohidratos.
Cuando yo le digo a mis pacientes, le digo, ¿tenés triglicéridos elevados? Ellos me dicen, doctor, pero yo no como fritura, así dice el doctor Federico, pero yo no estoy comiendo nada frito, yo evito las grasas, ¿qué es lo que está pasando entonces? Bueno, el hígado, que es el órgano encargado de metabolizar todos los carbohidratos, empieza a producir de más, empieza a producir triglicéridos. ¿Por qué? Porque recibe exceso de carbohidratos. Entonces, recordando un poco, cuando hablamos nosotros de carbohidratos, estamos hablando, por ejemplo, de las harinas refinadas, hablamos del azúcar de mesa inclusive. No necesariamente carbohidrato es sinónimo de dulce. Exacto. Hay opciones saladas también que incluyen carbohidratos y sobre todo refinados. Los ultraprocesados, esas papas fritas también, ¿verdad? La mandioca, la sopa, el chipaguazú, las pastas, ni qué decir, y por sobre todo el pan. Y aunque aunque usted no lo crea, señora, señor, el jugo de fruta también podría ser un detonante, o sea que podría elevar. Y lo que también nos dice Federico, nuestros pacientes en consultorio, doctor, yo tomo algo natural, yo no tomo bebidas azucaradas, yo no tomo gaseosa, pero tomo jugo de fruta natural de mi árbol de mi casa, así dicen, ¿verdad? Y le pongo edulcorante. Bueno, realmente la fruta se consume en su forma original, así, ¿verdad? La fruta se come. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se procesa, no se consume en forma de jugo ni zumo. Entonces, esto también podría producir aumento de los triglicéridos, porque la fructosa que viene dentro, entonces también esto después se convierte en triglicéridos y posteriormente a un tipo de grasa. Pero dice, bueno, doctor, yo no tomo tampoco jugo de fruta, yo no como pan, bueno, pero también podría, como decía el doctor Federico, ultraprocesado. Cuando nosotros vemos los ingredientes de los alimentos, principalmente empaquetados, hay un término que dice jalea de alta fructosa. Esa es la jalea, ese es el ingrediente más tóxico que más inflama el organismo, que tiene mucho que ver y está muy asociado con la formación de triglicéridos. Entonces la siguiente pregunta es, porque a ella Juan ya me está diciendo, bueno, ¿y qué hacemos y cómo vienen los síntomas? ¿Verdad? Porque puede convertir una pancreatitis. Bueno, lo peor de todo es que en los primeros años de los triglicéridos elevados no dejan síntomas. Por eso es que hablamos de una enfermedad silenciosa. Los triglicéridos elevados ya es una enfermedad, esto se llama dislipidemia. Entonces de repente empieza a subirse los triglicéridos, empieza a subir la presión arterial, empieza a subir el colesterol malo, el famoso LDL, y ni qué decir el peso. También la persona empieza a aumentar de peso. Todo tiene que ver. Todas estos factores, estas comorbilidades que yo cité, están entrelazadas, como que se apoyan entre ellas, se codean y se ayudan para ver quién sobresale, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad silenciosa? Hacemos el diagnóstico a través del famoso análisis de sangre, ese análisis de rutina que me dicen, doctor, yo vengo a consultar porque quiero hacerme los análisis de rutina después de la Semana Santa. Sí, y el tubito en el que se coloca la sangre parece aceite. Exactamente, o sea que ahí, como dice el doctor Federico, se extrae la sangre y eso se coloca en un tubito, ¿verdad? Se llama tubo de ensayo. Los bioquímicos dejan un momento ahí, un rato, y empiezan los glóbulos rojos a bajar y ahí empieza a subir la grasa. Eso dice ahí aspecto lipémico y dice, doctor, ¿qué es lo que dice acá, verdad? Aspecto lipémico es prácticamente grasa pura, ¿verdad? Porque, como digo, triglicérido viene del colesterol, de la fructosa, se convierte en triglicéridos, que es una forma de grasa también. Fíjense, eso que decía el doctor Federico, esa grasa ahí empieza como que a afectar los vasos sanguíneos y eso predispone después a taponar. Y ni qué decir, cuando hay resistencia a la insulina, empieza a dañar las arterias, se sube el colesterol y ahí se combinan todo y empiezan a taponar la cañería, ¿verdad? O sea que eso viene mucho más, tiene una explicación mucho más científica, pero por decirlo así, empieza a taponar las arterias y ahí viene el infarto. Pero cuando los triglicéridos suben de más, empezamos ya a hablar de una probable riesgo, o sea, un inminente riesgo de una pancreatitis. Así como como decía el doctor Juan Barbosa, la pancreatitis puede venir de las piedritas que vienen también del exceso de colesterol y demás, pero cuando hay triglicéridos elevados pueden ir a afectar el páncreas y producir triglicéridos. Ahí es donde justamente el día de ayer estaba viendo triglicéridos de 4000. ¿Hasta cuánto es normal? Hasta 150 o menos inclusive.
Entonces, señora y señor, consultemos, hagámonos los análisis, que consiste en una prueba de análisis, ¿verdad? Se hace el dosaje de los triglicéridos y no tiene que superar el valor de 150. Si empieza a elevarse, y ni qué decir, llegamos a 1000 o 4000, hay un riesgo importante de producir pancreatitis y después también, ¿por qué no?, una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se trata esto? Bueno, con actividad física, restringir un poco el consumo de carbohidratos, no comer demasiadas harinas, restringir las pastas, evitar o eliminar inclusive el pan de la mesa, del hábito, y también por sobre todo actividad física. Probablemente esa pancita que empieza a crecer acá ya tiene mucho que ver con los triglicéridos. Y también se hace una ecografía, como comentaba el doctor Juan Barbosa. En esa ecografía podemos observar el páncreas inflamado de repente, pero lo más frecuente es observar el hígado. En el hígado, ¿qué es lo que yo suelo hacer en consultorio? Es ver el depósito de ese triglicérido dentro del hígado, y eso se llama esteatosis hepática, que en programas anteriores estuvimos hablando ya acerca de la famosa enfermedad llamada esteatosis hepática. Vuelvo a decir, el paciente llega y dice, doctor, tengo hígado graso, o tengo grasa en el hígado. Yo no como grasa. No como grasa, dice, pero son los triglicéridos, exceso de carbohidratos. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver. Ya veníamos en programas anteriores hablando del colesterol elevado, del consumo excesivo de sal, de la presión arterial, de la obesidad, que tuvimos un programa. El primero. ¿Cómo? La primera entrevistada. La primera entrevistada, exactamente, ya el año pasado, ya por el mes de octubre aproximadamente, y ya veníamos hablando inclusive de trastornos de la tiroides que pueden predisponer a esto. Entonces, todas estas enfermedades que voy citando tienen mucho que ver. Por eso es que de repente sube la presión y ya tenemos que ver el hígado, tenemos que empezar a ver el azúcar, cómo está, tenemos que empezar ya a indagar un poquito acerca del colesterol, triglicéridos, pero también indagar acerca de los familiares. ¿Sabía, doctor Federico? Eso obviamente hacemos y le decimos a la gente que de repente si sube mucho hay que ver papá, mamá, cómo están, hermanos, porque también tiene una agregación familiar. Esto quiere decir que si a mamá le subían los triglicéridos demasiado, probablemente el hijo también le tenga una tendencia a subir los triglicéridos, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que cuidarse, hay que consultar, hay que hacerse los chequeos correspondientes, porque esto puede alterar los órganos y llevar a una pancreatitis. Así que el mensaje es consultar a tiempo, porque, como decía el doctor Juan Barbosa, o por un lado tenés las piedritas que llevan a una pancreatitis, o por el otro lado tenés los triglicéridos que te va a llevar a una pancreatitis también. Y los dos se pueden prevenir. Y se pueden potenciar, sí que, pero se pueden prevenir, como dice. Bien, muchas gracias, Andrés. Y yo, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar que estamos ante una campaña nacional de inmunización. En el programa pasado nos acompañaba la vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología Pediátrica, quien nos hablaba de la campaña de vacunación contra el virus sincitial respiratorio y la vacuna disponible en nuestro país, el Nirsevimab. Entonces, recordarles que si todavía los chicos no se vacunaron, es momento de llevarles y actualizar su carnet de vacunación. Y también está vigente la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Tenemos imágenes de apoyo para compartir con ustedes, porque el cuidado se comparte, pero el virus no. Entonces, pequeños consejos que todos ya recordarán, aprendimos en la pandemia. Parece que recordamos, pero nos cuesta seguir llevando a cabo estos hábitos y son demasiado sencillos. Si tenemos un lugar cerrado en la casa, ventilar, usar tapabocas si es que estamos con cuadros respiratorios o con síntomas respiratorios, o si estuvimos en contacto con algún enfermo de algún cuadro respiratorio. Y eso que veíamos en pantalla también, lo más sencillito que podemos hacer en cualquier lugar, antes de tocar las cosas, después de tocar las cosas, después de estornudar, tocarlos la nariz, es muy importante el lavado de manos. Así es que llega mayo también, entonces mes del Día Mundial del Lavado de Manos. Eso es algo que tenemos que seguir recordando, tenemos que seguir haciendo. Entonces, el cuidado podemos transmitir, pero los virus no. Se hizo muy famoso este tema de los lavados de manos
después de la pandemia, durante la pandemia, y bueno, debemos seguir con este hábito higiénico para evitar la propagación, digo bien, del virus. Bien, pasó volando este primer segmento del programa, Juan. Espectacular, pero ahora tenemos que estar todos atentos para lo que se viene. No, Sí, lo que se viene el tema es espectacular. Menopausia y más. anunciando. Sí, ¿cómo estaban anunciando antes del programa? Menopausia y más. Eso, ahí ya el doctor Juan anunciaba antes de iniciar el programa menopausia y más, porque hoy es un programa especial dedicado a todas ustedes en sus casas. Tenemos una invitada de lujo y que ya en minutitos más va a estar acompañándonos y nutriéndonos con muchísima información. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y en breve estamos de vuelta con A Tu Salud. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía. Desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología, te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Hablamos con ellas, las que nos inspiran, grandes triunfadoras que nos cuentan sobre su camino en la vida, los desafíos superados y las historias que nos impulsan para adelante. Entre ellas, viernes 21 horas, solo por Unión TV. Y disfrútalo cuando quieras en nuestra cuenta de YouTube Unión TV PY. Les dije que era cortita la pausa, estamos de vuelta en A Tu Salud. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la Unión TV. También nos están viendo por Tigo, Canal 23 y Personal Flow, Canal 17. Hoy programa especial, programa número 30. 30 jueves hace que les estamos acompañando con muchísima información para cuidar lo más importante que tenemos todo, que es nuestra salud. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @atusalud.paraguay. Y hoy, así como anunciaban mis compañeros antes del programa, este programa está dedicado a todas nuestras televidentes que siempre nos acompañan cada jueves. Tenemos de todas las edades nos acompañan, así es que es muy importante porque es una etapa por la cual todas van a atravesar. Menopausia y más, claves para el bienestar integral. Así es que el doctor Andrés va a estar desarrollando este tema y, como les decía, nuestra invitada es de lujo. Vamos contigo, Andrés. Bueno, muy bien, muchas gracias, Fe. Llegó el momento especial, como ya anunciaba el doctor Federico. Bueno, ya nos adentramos, digo bien, al tema de hoy, que es menopausia y más. Para eso ya estamos con nuestra invitada, la doctora. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, a usted por haber aceptado la invitación, porque como decía Fe, nos vas a nutrir muchísimo con mucha información acerca de este tema. Bueno, generalmente nosotros escuchamos mucho hablar de la menopausia
y nos viene a la cabeza de repente momentos incómodos, síntomas incómodos y también de repente síntomas silenciosos a todo lo que tienen que atravesar las mujeres con este tema de la menopausia. Pero hoy en nuestro programa intentaremos nosotros cambiar esta narrativa y lo que pretendemos es de repente colaborar en que la menopausia sea vista como algo propio de la mujer, algo más natural. Entonces queremos nosotros recibir toda esa información, doctora. Entonces para eso le tenemos a la doctora Ana Gabriela Lamberti. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y especialista también en salud de la mujer. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y me encanta realmente el tema, porque así como vos decís, la menopausia es una etapa de la vida, es un evento fisiológico, ¿sí? Y no debe ser considerado una enfermedad, si bien muchas veces por toda la sintomatología o todas las cosas que pueden aparecer en la menopausia, muchas mujeres lo viven de esa manera. Y durante mucho tiempo ha sido medio como un tabú. Entonces prácticamente no se hablaba, no se abordaba, pero actualmente sí es un motivo de consulta y de preocupación, ¿sí? Por las mujeres, inclusive mucho antes de llegar a la menopausia, en donde quizás por las experiencias vividas en sus propias familias vienen pidiéndote, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi mamá, a mi abuela, etc. Entonces, bueno, actualmente está muy visualizada, se le da como muchísimo valor a la prevención, ¿sí? En todas las áreas de salud, ¿no es cierto? Sabemos que en realidad lo ideal es prevenir, si bien la menopausia no la vamos a prevenir, pero muchas de ni siquiera son complicaciones, sino de la sintomatología o de los problemas que pueden aparecer en esta etapa, podemos nosotros ya con mucha anticipación tratar de que su intensidad o su gravedad sea mucho menor. Así que, bueno, me alegro de poder conversar con ustedes sobre esto. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá la gente quiere saber, porque vamos al eje central de este bloque, que es la menopausia, como decía la doctora, pero acá queremos saber cómo podemos definir a la menopausia y en qué momento esta empieza a manifestarse. Bueno, realmente menopausia es última menstruación. Y es un diagnóstico retrospectivo. Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, vengo porque estoy en menopausia. ¿Sí? ¿Cuándo menstruaste por última vez? Y menstrué en enero y estamos en abril. Bueno, no estás en menopausia. Estás con un retraso menstrual, quizás estás en la edad en donde habitualmente puede aparecer la menopausia, pero menopausia es retrospectivo. Cuando vuelvas dentro de un año, en enero, y me digas, ahora hace exactamente un año que no menstruo, yo te voy a decir, estás en menopausia. O sea que tiene que haber pasado un año completo de ausencia de menstruación. O sea, 12 meses. Exactamente, para poder decir, estás en menopausia. Porque a veces dicen, bueno, tengo hace meses que no menstruo, 3 meses, 6 meses, pero como decía la autora, no siempre, o sea, no es menopausia todavía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de menopausia, doctora, ¿cuáles son los síntomas y cómo, aparte de eso, o sea, la mujer dice, estoy entrando para esa menopausia, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, la menopausia es la insuficiencia ovárica, empezamos por ahí. Una insuficiencia ovárica, que eso significa que al ovario se le terminaron los óvulos, dejó de ovular y por lo tanto comienza a haber un déficit en la producción de estrógeno y del resto de las hormonas que el ovario produce. Pero la sintomatología generalmente más marcada es producida precisamente por la hipoestrogenia, que es la disminución de estrógeno, a consecuencia de que el ovario ya no ovula, ¿sí? Normalmente eso ocurre alrededor de los 47, 49, 52 años, o sea, a través del tiempo más o menos se mantiene en promedio entre alrededor de los 50 años. Y varía de mujer a mujer. Unos años antes, unos años después, pero ese más o menos es el promedio. Todos los síntomas, ¿sí?, que vienen años previos a dejar de menstruar y años posteriores al haber dejado de menstruar, o sea, desde
antes de la menopausia y después de la menopausia, se llaman síntomas del climaterio y que son producidos precisamente por la disminución de los estrógenos. Entonces, la sintomatología es muy variada, es como un abanico de posibilidades de los cuales algunas mujeres tienen todo y otras no presentan prácticamente nada, excepto que dejaron de menstruar o que comenzaron con algunas irregularidades menstruales y un día no sangraron más, y eso para ellas es la menopausia, y para otras, muchos años previos, comienzan no solo con la irregularidad de las menstruaciones, que es como lo más, la menstruación es algo como muy concreto, entonces es de repente lo más llamativo o lo que habitualmente la gente conoce o relaciona directamente con la menopausia, pero muchos síntomas previos, como son, por ejemplo, los bochornos, que también son muy frecuentes, bochornos o tufaradas o calores, ¿sí?, que suelen aparecer durante la noche y te despiertan, y posterior al haber sentido el calor empezás a sentir frío, y los trastornos en el sueño, ¿sí? Muchas mujeres tienen insomnio, o les cuesta dormir, o se despiertan varias veces durante la noche, muchas veces provocado por estos sofocos. Disminución de la libido, comienza a haber dolores articulares mucho tiempo antes de que finalmente aparezca la menopausia. Todos estos síntomas a veces pasan como solapados o qué sé yo, escondidos en otra cosa. Inclusive se piensa en otra cosa. Exactamente, y entonces la mujer no lo percibe como algo que tenga que ver, ¿sí?, con esta cuestión de su insuficiencia ovárica progresiva, que empieza mucho antes de que finalmente se acaben los ovarios, se acaben los óvulos de los ovarios, y el ovario es como que entra en receso para siempre. Ya, entonces vemos que, bueno, la menopausia es un proceso, y cuando hablamos del término perimenopausia, ¿cómo podemos realmente entender ese término y qué es? Bueno, la perimenopausia básicamente son los años previos a la menopausia y 2 años posteriores. Entonces, otra vez es un promedio, ¿sí?, en donde uno podría decir que la perimenopausia quizás comienza próximo a los 44, 45 años y se extiende a lo mejor hasta los 52, pero es en torno otra vez a la menopausia, o sea, dejo de menstruar, los años previos son, y los años posteriores son perimenopausia, que son generalmente los años más sintomáticos, pero hay un porcentaje escaso de mujeres, quizás el 5%, de que siguen con muchos síntomas, inclusive hasta 10 años después de haber dejado de menstruar. Entonces, toda esta sintomatología a la que le denominamos climaterio, todos esos síntomas pueden aparecer a los 40 años, ¿sí? Y de repente conozco algunas mujeres que tienen 80 y todavía siguen teniendo alguna sintomatología en relación a ese hipoestrogenismo que se genera cuando el ovario se pone insuficiente. Ya, entonces, cuando menopausia de repente puede alterar la calidad de vida. Por eso, ¿por qué crees, doctora, que es importante estos espacios y que hablemos abiertamente de la menopausia y cómo podría influir eso en la calidad de vida? Bueno, influye absolutamente, porque si no dormís, tu día laboral posterior, por supuesto que va a estar afectado. Si hay disminución de la libido, hay muchas probabilidades que empiece a haber problemas de pareja. También, y que no lo mencioné, comienza a haber síntomas relacionados con la sequedad vaginal, ¿sí? Entonces hay no solo disminución de la libido, sino que también las relaciones se convierten en dolorosas, porque la disminución del estrógeno hace que de alguna manera la vagina esté más seca. Empieza a haber dolores articulares, ¿sí? De a poco comienzan a aparecer todos estos síntomas que van alterando o trastornando, ¿sí?, la calidad de vida, porque todo esto de alguna manera te atraviesa. Y ni que hablar con las irregularidades menstruales, porque en el mejor de los casos les viene de vez en cuando la menstruación y bien, pero para muchas mujeres
aparecen los sangrados uterinos anormales. O sea, no es solo que me viene de vez en cuando, sino que cuando me viene ya es una hemorragia, tienen que consultar por esos sangrados. Y de a poco también empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, ¿sí? Es más frecuente que aparezca la hipertensión arterial, es más frecuente que haya diabetes, es más frecuente el aumento de la resistencia a la insulina, porque de alguna manera el hipoestrogenismo también colabora que se empiece a acumular grasa de determinada manera, entonces acumulan grasa en el abdomen, se puede empezar a perder músculo, o sea, todo eso nos puede pasar. O nos va a pasar si es que no hacemos nada o hacemos algo para que el impacto no sea tan Perfecto. Tan profundo. ¿Cómo explicáis? La verdad que te agradezco mucho cómo de forma fluida y tan amena estás explicando esto. Y la siguiente pregunta es, la mujer a partir de los 40, 45 años, ¿qué chequeos tiene que hacerse para saber? Porque dicen, y bueno, quieren hacerse esos chequeos. ¿Qué estudios podemos nosotros pedirle? Bueno, seguimos con el tema climaterio y menopausia, ¿no es cierto? Entonces, sí. Sinceramente, pueden venir a esa edad. Los chequeos a partir de los 40 años, en realidad, son chequeos ginecológicos de rutina. Quizás todavía no apuntamos hacia, excepto que tenga muchos síntomas, hacia evaluarle cómo están hormonalmente, pensando ya en que podrían tener una insuficiencia ovárica. De rutina eso no se hace, excepto que efectivamente venga con ciclos que se retrasan o se acortan demasiado, y a eso se le suma alguna otra sintomatología, como por ejemplo los bochornos, que aparecen como bastante próximos a las irregularidades menstruales cuando son provocadas por insuficiencias ováricas. Que la insuficiencia ovárica es, en el caso de una menopausia en la edad en que se tenga que producir, es progresiva, o sea, de a poquitito se van terminando los óvulos y eso va generando disminución de estrógeno y eso va generando los síntomas, pero es algo lento y progresivo, se llama transición a la menopausia. Algunas mujeres tienen menopausias tempranas, entonces todos estos síntomas se producen a edades a lo mejor a los 40 años o antes, pero son las excepciones y se considera como una desviación de la normalidad. Lo normal es que la menopausia se produzca en el promedio general, que está en torno a los 50 años. Ya, entonces la doctora mencionaba respecto a cómo ya la menopausia está de repente, aparecen o se despiertan algunas otras enfermedades como resistencia a la insulina. ¿Y esta cómo afecta o qué tiene que ver con el ánimo de la mujer o con su estado emocional? Bueno, los estados emocionales en el periodo del climaterio, ¿sí? Inclusive antes de llegar a la menopausia, son muy variables. Y entonces hay desde estados depresivos, ¿sí? O exceso de irritabilidad. O sea, esa poca tolerancia en donde el motivo de consulta es no aguanto a nadie en mi casa y mis hijos me dicen estás menopáusica. O sea que de repente eso es cierto, digamos. Es real, existe, es real, hay un cambio anímico porque nuestro cerebro está lleno de receptores hormonales. Entonces, cuando nuestras hormonas, ¿sí? Los estrógenos, los andrógenos, la progesterona, empiezan a producirse en niveles que no son normales para el organismo, los receptores empiezan a darse cuenta, me falta, y entonces eso tiene una influencia en el estado anímico. Ni que hablar si no puede dormir, ¿sí? Todo eso suma, los bochornos, todo eso suma, aparecen dolores de cabeza también, o sea, son más frecuentes las migrañas por esos bajones hormonales. Suma a que el estado anímico o el humor de la mujer vaya cambiando y tiene muchas fluctuaciones, ¿sí? De repente está triste, con el ánimo así disminuido, sin energías, con falta de fuerza y otras veces excesivamente irritada. Pero eso es, o sea, el resto, el entorno de la familia tiene que comprenderlo como algo que es fisiológico. Algo natural propio del cuerpo de la mujer.
Bueno, ¿y cuál sería el rol en la alimentación, o sea, el rol de la alimentación, digo bien, y la actividad física en esta etapa en particular? Bueno, importantísimo. Uno, porque, así como mencioné hace un rato, comienza la distribución del peso y la distribución de la grasa corporal, inclusive el hueso, el músculo, van cambiando por la disminución de los estrógenos. Y justamente por el advenimiento de las patologías que con más frecuencia se suceden, ¿sí?, después de la menopausia, hay que tomar como tomar cartas en el asunto y hay que tener especial cuidado con el aumento de peso en esta etapa, porque a diferencia de cuando tenías 30, ya no es tan fácil bajar de peso, ¿sí? Cuanto antes no hacías dieta o no comías una semana y bajabas 3 kilos, ahora es absolutamente difícil. O sea, durante el periodo de la premenopausia y la menopausia comienza a haber dificultades para bajar de peso, se acumula grasa en el abdomen, comienza a deteriorarse el hueso, que después vamos a hablar un poco más, pero se empieza a perder hueso, puede empezar a disminuir la masa ósea. Entonces la alimentación, la actividad física y la buena alimentación son fundamentales para la prevención de las patologías y para seguir conservando de alguna manera toda esa salud que teníamos previamente. Y la alimentación, bueno, ustedes estuvieron hablando mucho de colesterol y triglicéridos, y bueno, justamente una de las características es la probabilidad de empezar a acumular grasa en las arterias, porque había sido que nuestro estrógeno es nuestro gran tesoro y cuando lo perdemos empieza a pasarnos de todo. Y mientras que tenemos buenos niveles de estrógeno, las mujeres somos hipotensas, ¿sí? O sea, estamos como protegidas cardiovascularmente. Nos infartamos menos, tenemos menos hipertensión, menos probabilidad de hacer justamente enfermedades coronarias, infartos, y cuando el estrógeno baja, nuestras arterias, nuestro corazón empiezan a tener como un riesgo de que empiezan a sucederse todas estas enfermedades, ¿sí? Somos más hipertensas, nos infartamos más, tenemos más problemas con los lípidos. Entonces, toda esa preparación previa que depende de nuestra voluntad, ¿sí?, que es la alimentación, la actividad física, es fundamental. Porque nada que después tratemos de hacer, no habrá tratamiento hormonal que solucione tu problema si el colchón de base que tiene que ver con mi estilo de vida saludable no está presente. Y también que muchas veces a esa altura no se puede hacer mucho cuando o es mucho más dificultoso. Más que no se puede hacer, diría que no deberíamos decir eso, porque siempre algo se puede hacer, pero de todas maneras llegar con peso saludable al periodo de la menopausia es fundamental, porque eso va a asegurarnos como mucho menos, vamos a estar expuestas a muchas menos patologías posteriormente. Sí. Entonces, la alimentación y la actividad física y la base, como decís, son fundamentales. Asimismo, como bueno, las hormonas también, básicamente esto veíamos que es un proceso donde las hormonas están alteradas y donde intervienen las hormonas. Entonces, queremos saber cuál sería el tratamiento, el abordaje terapéutico y qué otras especialidades tienen que ver o están involucradas en la menopausia. Bueno, o sea, la menopausia, si bien es un evento ginecológico en donde el ginecólogo es, bueno, el médico de cabecera de la mujer, diríamos, ¿sí? Pero bueno, es multidisciplinario porque endocrinológicamente, o los endocrinólogos generales son de un aporte valiosísimo. Y después ahí tenemos neurólogos que pueden ayudarnos con el tema de las lagunas mentales, ¿sí?, que es otra sintomatología, pero sumamente frecuente, que empiezan inclusive mucho tiempo antes
empezamos a tener esa cuestión que lo tengo ahí, sé de qué quiero hablar y no me sale la palabra. Bueno, eso se llaman lagunas mentales y también tiene que ver con la disminución hormonal que va generando cambios en nuestros neurotransmisores, etc. Y no es una patología, no es una enfermedad, no es un Alzheimer, sino que son como nubes que se forman y hacen que uno se olvide de las cosas. Así que ahí también pueden participar los neurólogos que nos pueden ayudar. Después el clínico general, ¿no es cierto? Y bueno, en algunas situaciones los reumatólogos, si bien entre ginecólogos, endocrinólogos podemos de repente a lo mejor ahora hacer tratamientos de osteoporosis, pero los reumatólogos también participan, hay mucho más el advenimiento de enfermedades autoinmunes también, por ejemplo, qué sé yo, aparecen a lo mejor con más frecuencias, no sé, artritis, es más frecuente que aparezcan a esta altura, generalmente después de los 40 años, pero también relacionado a este periodo premenopausia, el hipotiroidismo, ¿sí? Que es una patología meramente endocrinológica. Y muy frecuente. Y muy frecuente en las mujeres, 4-1 en relación a los hombres. Y bueno, no sé, ya me perdí, yo también tengo lagunas. Hablábamos mucho, las mujeres tienen mucho miedo acerca de la hormonoterapia, o sea que el tratamiento con hormonas. ¿Y cómo esto, cuándo está indicado y cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de reemplazo hormonal? Bueno, vos mencionaste hace un rato la pérdida de la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que uno de los motivos por los cuales uno podría indicar o sugerir ayudarle a una paciente a tomar la decisión de hacer determinado tratamiento, ¿sí? Porque en realidad cuando uno hace un tratamiento lo que uno hace es la información, la sugerencia y finalmente la decisión de hacerlo o no la tiene el paciente. Bueno, es justamente la sustitución o el reemplazo de esas hormonas que le están faltando. Porque, otra vez vuelvo a repetir, todo esto que nos pasa es porque en realidad nuestro ovario deja de producir las hormonas que normalmente produjo hasta ese entonces. Entonces, ¿de qué manera yo podría hacer retroceder esa sintomatología que estoy teniendo, ¿sí? Y recuperar de la manera en la que me sentía antes de esto que me está pasando? Es justamente haciendo tratamientos con las hormonas que no estamos produciendo, que son estrógenos, a veces andrógenos, progesterona, etc. Entonces, las indicaciones precisas para hacer terapia hormonal, ¿sí? Puede ser justamente toda la sintomatología de los bochornos que disminuyen mucho la calidad de vida. Puede ser tratamiento para osteoporosis, ¿sí? En mujeres. Después vamos a hablar de algo que se llama periodo de ventana, pero en mujeres en donde podemos utilizar esta terapia todavía como tratamiento. Y puede ser utilizada también por mujeres que no tienen ningún síntoma, pero que quieren prevenir enfermedades o quieren, no a lo mejor, o sea, no solo las enfermedades o el deterioro cardiovascular o osteoporótico que pueda suceder, sino que de alguna manera quiere retrasar la aparición de toda esta sintomatología y de toda, entre comillas, la debacle que se viene después que aparece la menopausia. Entonces hay mujeres que asintomáticas, lo mismo, deciden continuar con una terapia hormonal que simule lo que su organismo estuvo produciendo hasta que un día se le terminaron. Así mencionaste, doctora, acerca de la osteoporosis, osteopenia. ¿Cuál es la asociación de la salud ósea en esta etapa en particular? Bien. Resulta que así como el cerebro y todo nuestro cuerpo tiene receptores hormonales, nuestros huesos también, y durante el periodo en donde nosotros tenemos nuestros estrógenos vigentes en niveles normales, nuestro hueso está protegido, o sea, nosotros tenemos una protección contra la osteoporosis durante todo el periodo en donde los estrógenos están normales. Cuando los estrógenos comienzan a disminuir,
Es como que el estrógeno es el fijador natural, vendría a ser, de calcio en el hueso. Es el formador de hueso, es el que estimula a que las células que forman hueso estén en forma permanente formándolo. Entonces, mientras que nuestros niveles de estrógeno están normales, nuestros huesos están sanos. A excepciones de algunas situaciones, por alguna patología de base o utilización de algunos medicamentos, que a pesar de que somos jóvenes, lo mismo podríamos tener en esos casos deterioros del hueso. Pero lo normal y lo habitual es que tengamos una protección ósea producida por nuestras propias hormonas hasta que comienza a haber un déficit hormonal. Entonces está absolutamente asociado, o sea, la osteoporosis, que es el deterioro del hueso, la pérdida de masa ósea, es mucho más marcada después de unos cuantos años de haber dejado de menstruar. O sea, esa etapa larga o varios años de sin estrógeno afecta directamente al hueso. Entonces, ¿de qué edad aproximadamente se recomienda, doctora, la densitometría ósea que utilizamos para el diagnóstico? Bueno, lo ideal es hacer, o sea, lo que está recomendado científicamente es empezar a hacer cuando la paciente dejó de menstruar. Pero no está mal tener, ¿sí?, como una densitometría de base, podríamos decir, unos años antes de que definitivamente deje de menstruar. Entonces, alguien que consulta rutinariamente, hacerse su chequeo normal, etcétera, de repente empieza ya con algún síntoma de climaterio, retrasos menstruales, alguna irregularidad, síntomas de bochorno, podríamos decidir en ese momento hacerle una densitometría y tener, ¿sí?, como un testigo para que cuando ella deje de menstruar, ¿sí?, y entre definitivamente en menopausia, empezar a hacer los controles y entonces sabemos cómo tenía el hueso y cómo tiene ahora, porque muchas veces nos encontramos con un hueso excesivamente deteriorado y recién entró en menopausia y no entendemos qué es lo que pudo haber pasado, y a lo mejor es una mujer que por alguna razón, ¿sí?, ya tenía su masa ósea muy deteriorada antes de la menopausia, y ahí uno entonces podría empezar a buscar causas secundarias de osteoporosis que no sea la menopausia. Perfecto. Doc, y la otra pregunta interesante sería, ¿hay forma de retrasar esa pérdida de masa ósea? Hay que prevenir, primero y principal. Y yo que hago mucha obstetricia, estoy hablando de menopausia, pero soy perinatóloga también, o sea, hago mucha obstetricia. En realidad uno tiene que empezar a prevenir desde el vientre materno, o sea, desde que sos feto, ¿sí?, tu mamá debe recibir de alguna manera buena alimentación y calcio suficiente como para que la osificación ya evitar, ¿sí?, que el niño ya nazca con algún problema. Durante el periodo, justamente esa mujer, durante el periodo de la lactancia, la leche materna se lleva muchísimo de nuestro calcio, y si nosotros no tenemos un aporte suficiente, nuestro backup de calcio es nuestro hueso, o sea que el organismo no solo necesita calcio para el hueso, todas las células del organismo necesitan calcio. Entonces, mi organismo, si yo no tengo el suficiente aporte de calcio, va a sacar del hueso. La lactancia sí produce una osteoporosis que es fisiológica, que después nuestro cuerpo está diseñado para eso, inteligentemente diseñado, y después que dejó de mamar el bebé, se recupera, pero siempre y cuando yo me haya alimentado y haya tenido el aporte de calcio suficiente durante ese periodo para que no quede demasiado deterioro que se va sumando con los siguientes embarazos y las siguientes lactancias. Entonces es muy importante el consumo de calcio durante toda la lactancia. A veces hay lactancias que duran 2 años o más. Así que imagínate el hueso durante esos años. Sí. Y muchas veces las mujeres se olvidan, toman calcio el primer mes y después ya no toman nunca más. Bueno, entonces desde ese momento hay que prevenir. Y después, a través de los años, el consumo, la gran fuente de calcio alimentario son los lácteos. Así que hay que aprender a consumir lácteos pensando eso que... es algo que hacemos siempre en consultorio. Bueno, muchas gracias, doctora, por responder todas estas dudas y estas preguntas. Yo sé que mis colegas tienen más preguntas, así que voy a pasarle al doctor Juan Barbosa que haga una pregunta.
Muchas gracias, doctora, por toda esta información. Estamos súper corto de tiempo, pasó volando, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Cambiaron los tiempos y ahora muchas de las mujeres optan tener hijos cada vez un poquitito más adelante en su vida. Hay personas que tienen 40 años y que desean ser madres. ¿Qué cambió tanto en la medicina como en la sociedad como para que esto se vuelva una opción más segura para la madre y también para el bebé? Bien, bueno, sí, eso se ha ido transformando a través de los años porque las expectativas de las mujeres, que antes quizás era, qué sé yo, dentro de tus funciones también era tener hijos, ahora es primero estudiar, después esto, después pasear, después congelo mis óvulos y me embarazo en realidad en el momento más óptimo para mí. Bueno, realmente eso es actualmente como muy, ya sabemos, bastante frecuente, que las pacientes solicitan retrasar su maternidad. Y bueno, creo que apoyadas por un montón de avances que le permiten a la mujer hacer esto, ¿no es cierto? Y me refiero que todo el apoyo que hay en tratamientos de fertilidad le dan la posibilidad a la mujer, a la pareja en sí, tomar la decisión de retrasar la maternidad. Eso por supuesto que tiene que ir acompañado justamente de un cuidado personal y de salud para que cuando yo decida que finalmente quiero quedarme embarazada, tiene que ser otra vez mi mejor momento. O sea, nosotros sabemos inevitablemente que hay un deterioro de la salud a través de los años, pero que todas las medidas que podamos tomar en cuanto a profilaxis, cuidado justamente del hueso, de la alimentación, la actividad física, los hábitos tóxicos, todo eso puede lograr que yo, a pesar de que tenga 45 años o más, tenga un organismo apto aún, ¿sí? De poder llevar un embarazo saludable. O sea, tengo pacientes en consultorio de 45, 47, que, bueno, a través de métodos de fertilidad se han embarazado, pero que han sido también mujeres que se han interesado mucho en su salud y sus embarazos se han llevado a cabo sin complicaciones. Así. Pero otra vez toda esa energía que le podamos poner a todo lo que significa profilaxis, ¿sí? ¿Qué significa prevención? Prevención, tal cual. Bueno, doctora, estamos cortísimos de tiempo, pero queremos llevarnos un mensaje final tuyo y después, ¿dónde te encontramos? Bien. Bueno, mensaje final. Primero, porque esto es algo que seguramente todas quieren saber. De repente hay mujeres a lo mejor de 70 años que todavía tienen síntomas de climaterio y hay mujeres de 50 y las de 70 quizás haga 20 años que dejaron de menstruar. Bueno, lastimosamente hay un periodo en donde uno puede hacer terapias hormonales que se llama periodo de ventana y que más o menos van entre los 5 y los 10 años de haber dejado de menstruar. Esto es muy importante porque en realidad es en el momento en donde uno puede hacer intervenciones hormonales, sí, que son, diríamos, como los tratamientos más efectivos para disminuir toda la sintomatología del climaterio y para prevenir todas las complicaciones que puedan surgir con la menopausia. Pero justamente, no podemos hacerlo en cualquier momento. Entonces, las recomendaciones son consultar si ante todos estos síntomas que a veces son un poco banales, pero que tienen que ver tanto con nuestra calidad de vida, animarse a hacer terapias hormonales si es que uno no tiene contraindicaciones, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, hay como dos parámetros para la indicación. Estoy en el periodo de ventana, no hace más de 10 años que dejé de menstruar y no tengo contraindicaciones, y eso significa que no haya ningún motivo por el cual
yo al introducir una hormona, o un tratamiento hormonal pueda generar un perjuicio, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, bueno, no tenerle miedo a eso y a prepararse con el estilo de vida lo más saludable posible. La base para todo. Doctora, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo tengo mi consultorio en el Sanatorio Italiano. Entonces También hago ahí consultorio, pueden acudir junto a vos. Exactamente, y en la costa. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber respondido todas estas preguntas. Nos quedaron muchísimas preguntas también que no pudimos hacerte al aire. Entonces, para cualquier duda, ya saben dónde está la doctora. Bueno, con nosotros estuvo la doctora Gabriela Lamberti, especialista en ginecobstetricia y experta en salud reproductiva de la mujer. Contigo, Federico. Muchísimas gracias, Andrés. Bastante nutritiva toda la información que nos traía la doctora Lamberti. Así es que programa número 30, todas en sus casas. Este programa es dedicado para ustedes. Empiecen desde ya a prepararse para la menopausia. Entonces previenen todas las enfermedades que podrían llegar a presentarse en esta etapa de la vida. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto fue A Tu Salud, edición número 30. Nos vemos el próximo jueves sin falta por Unión TV. Chau, chau. Chau, chau.